Hola, bienvenidos al canal. En este video me gustaría retomar el tema de un video corto en el que hablábamos de la vida después de la muerte. Si tú tomas una hoja en blanco y la pones debajo de tus manos y las frotas vigorosamente, vas a darte cuenta que se forma un polvito gris. Y puedes mirar el polvito gris y decir, eso es lo que le va a ocurrir a todo mi cuerpo una vez que muera. La pregunta de este video es, ¿qué le va a ocurrir a mi espíritu una vez que muera? Santiago en su epístola nos dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto, porque la separación de estos dos elementos es lo que constituye la muerte. Jesús en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no mi cuerpo. El cuerpo de Cristo fue cuidado por José de Arimatea y Nicodemo, pero el espíritu fue encomendado a Dios Padre. La diferencia entre los cristianos y otras religiones del mundo es que para la gran mayoría de personas que piensan que hay vida después de la muerte, la parte del ser humano que trasciende esa muerte es el espíritu, mientras que el cuerpo es dejado atrás. Esa es la filosofía ordinaria de la vida después de la muerte. Por el contrario, los cristianos creemos que la muerte física es solamente una separación temporal del cuerpo y del alma, y que de hecho habrá una etapa futura de nuestra existencia en la cual estos dos elementos se volverán a unir. A ese evento lo conocemos en círculos cristianos como la resurrección. Una etapa futura en la cual tu pie físico va a volver a pisar las calles de la Ciudad de México o de Buenos Aires o de Los Ángeles. En esa etapa que es la resurrección, tú vas a estar plenamente consciente de tu vida pasada. Y esa es la diferencia entre la resurrección y la reencarnación. Y las dos no tienen nada que ver la una con la otra. Es por esa esperanza de la resurrección que el arzobispo de Canterbury, William Temple, dijo una vez que la religión cristiana es la más materialista de todas las religiones del mundo. Y esa razón de la resurrección es la causa por la cual creemos que el cielo y el infierno van a ser lugares físicos, porque en donde existen cuerpos físicos se requiere un espacio físico para contenerlos. Ahora, desde antes del Nuevo Testamento, los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero solamente los cristianos dicen en su credo, creo en la inmortalidad, creo en la resurrección de la carne. Por eso creemos en la resurrección, porque en primera instancia Jesús resucitó a una serie de personas durante su ministerio en la tierra. Algunas de ellas llevaban algunas horas de morir, otros habían llegado a 4 días después de muerto. En el caso del difunto Lázaro, el, su hermana le dijo, Señor, ya son 4 días desde que murió, ya apesta. Y sin embargo Jesús demostró que tenía el poder de retornar el cuerpo y el alma a la relación que tenían antes de morir la persona. Y a pesar de todo eso, Jesús dijo, abran la tumba, yo soy la resurrección y la vida. Y tengo el poder de unir el alma con el cuerpo, incluso después de que el cuerpo experimente corrupción. Pero la razón principal por la que creemos en la vida después de la muerte es la Pascua de Resurrección. Durante esas 3 noches y 3 días que Jesucristo estuvo en el sepulcro, sabemos que volvió a la vida, pero que en ese intervalo tuvo una experiencia en la cual Jesús fue separado de su cuerpo material y se convirtió en un espíritu desencarnado. Ese es el corazón de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Cuando Dios Padre volvió a Jesucristo a la vida, Jesucristo dijo, no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Vengan, tóquenme para que lo comprueben. Jesús, sin embargo, había sido un espíritu desencarnado durante esos 3 días y esas 3 noches, antes de que su cuerpo fuera resucitado. La razón es porque Jesús, cuando Dios salva a una persona, en este caso Jesús, no solamente salva su alma, también salva su cuerpo. La Biblia dice que en la resurrección vamos a tener cuerpos resucitados como el de Cristo.
Es decir, todos vamos a tener alrededor de 30 años de edad. Aleluya por eso. Cabe mencionar que tanto para Jesús mismo como para nosotros existe ese periodo que ya sea largo o sea corto, va a caracterizarse por la separación de nuestro cuerpo con nuestra alma. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ese intervalo tuvo una duración de 3 días y 3 noches. Durante este tiempo, Jesús, como Espíritu desencarnado, predicó, y ahorita lo vamos a ver en dónde lo hizo y qué cuáles fueron las circunstancias. Pero eso es lo mismo que nos va a ocurrir a nosotros al morir. Nuestro cuerpo se va a separar de nuestro espíritu y en una etapa futura vamos a ser reencarnados o resucitados más bien, porque como les digo, son diferentes conceptos. Pero antes de que ese día ocurra, vamos a habitar como espíritus desencarnados. La gran pregunta es, ¿cómo va a ser ese estado intermedio? ¿Qué es lo que va a caracterizarnos como seres humanos durante ese intervalo entre la muerte individual y el día del juicio final, al final de nuestra era? ¿Estaremos inconscientes o estaremos conscientes? ¿Estaremos una vez de morir? Morimos y nos vamos a dormir y un día en un futuro lejano vamos a despertar y va a ser el juicio final. ¿O estaremos conscientes de lo que estaremos haciendo entre esos años intermedios? ¿En dónde nos vamos a encontrar? Esas preguntas, una clave para resolverlas se encuentra en una de las frases del Credo de los Apóstoles, que la mayoría de los cristianos reconocemos como un resumen de la fe del Evangelio. Y el Credo de los Apóstoles dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo único, eh, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al Hades y resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Cuando el Credo de los Apóstoles dice que Jesús descendió a los infiernos, esa es una traducción incorrecta del español. La versión original dice que Jesús descendió al Hades. El Hades es la versión equivalente del Nuevo Testamento a lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el Seol, que es el lugar de los espíritus que han partido. El Hades es diferente al infierno. El Hades es un lugar de espera, es un lugar en donde los espíritus que ya partieron esperan el momento del juicio. Ahora, hay que preguntarnos aquí si hay pistas que nos indiquen cómo es ese lugar o qué nos indica la escritura acerca de ese lugar. Y la primera pista la encontramos cuando Jesús estaba en la cruz y uno de los dos ladrones le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es importante la palabra que Jesús utilizó porque Jesús fue siempre muy cuidadoso con las palabras específicas que utilizaba. Cuando Jesús le dijo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso, utilizó una palabra persa para paraíso, que significa el jardín del palacio de un rey. Jesús no utilizó la palabra cielo para referirse a lo que le estaba comunicando al ladrón. El paraíso no es el palacio. El paraíso no es la casa del Padre con muchas moradas. El paraíso no es la casa de Dios, es el jardín del palacio. El paraíso es ese intervalo que existe entre el momento en que morimos y el momento en el que recibimos un cuerpo resucitado. Todos vamos a recibir un cuerpo resucitado. Todos los muertos van a volver a vivir y van a resucitar en un cuerpo de carne y hueso. La pregunta es, ¿en dónde va a vivir ese cuerpo? ¿En la Nueva Jerusalén o en el lago de fuego? Y estamos mucho más cerca del reino
cuando pasamos a esa etapa del paraíso que lo que podemos experimentar en esta vida. La analogía es que si, por ejemplo, tú vas a Inglaterra y te subes a un autobús, puede ser que desde la lejanía veas el Palacio de Buckingham. Esa es nuestra vida actual. Pero luego vamos a suponer que la reina te invita, bueno, en este caso el rey, ya la reina murió, eh, el rey Carlos te invita a pasear, caminar con él en su palacio, en su jardín. Entonces entras al jardín y caminas con el rey. Ese es el estado intermedio después de morir. Pero vamos a decir que el rey tiene un cuarto asignado para ti en el palacio y te muestran tu habitación. Ese es el cielo. Esa es la etapa final de nuestra existencia. Esa es la etapa en la que vamos a vivir en un cuerpo resucitado, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Es por eso que es importante para los cristianos reservar el término cielo a ese último estado final de nuestra existencia. Ahora, el palacio del rey no solamente tiene un jardín, también tiene un calabozo, una prisión. En el Nuevo Testamento encontramos que no existe solamente un jardín en el que van a vivir esos cuerpos resucitados, sino que también existe un grado de separación después de morir entre aquellos que van al jardín y aquellos que van al calabozo. Aquellos que van al jardín van al paraíso y aquellos que van al calabozo van a una condición que se asemeja a una prisión. Aquellos que van al paraíso van a una condición que se asemeja a un jardín. Ahora, estas son cuestiones figurativas. No significa que vas a un jardín o vas a un calabozo, sino que así es como se siente. Es una imagen mental que nos ayuda a entender la etapa a la que vamos a vivir después de morir. En 1 de Pedro 3, del 18 al 20, dice que Jesús fue, después de morir, en espíritu, descendió al Hades y le predicó a los espíritus que estaban muertos, aquellos que habían desobedecido a Dios y que por lo tanto fueron consumidos antes de su tiempo, prematuramente, a través del diluvio en los días de Noé. Ahora la pregunta aquí es cómo van a ser esos dos lugares, cómo es el lugar conocido como el paraíso y cómo es el lugar conocido como el calabozo, la prisión. La Biblia nos dice muy poco acerca de la prisión, del estado intermedio. Sabemos que es un lugar de separación entre Dios y el pueblo y su pueblo para esas personas que están segregados en ese lugar. Pero podemos decir tres cosas acerca de esa prisión. Número uno, que es imposible regresar de esa prisión a la vida de la cual ya partimos. Número dos, es imposible escapar de esa prisión y acceder al paraíso. Y número tres, ese no es tu destino final. Vas a avanzar a un destino final que va a ser el infierno, en este caso, si estás en la prisión. Y ahora, ¿quién va a estar ahí? Bueno, sabemos que el otro ladrón que estaba en la cruz con nuestro Señor, aquel que no aceptó, no recibió la promesa de nuestro Señor, va a estar en ese lugar. Judas va a estar ahí, porque en Hechos 1:25 dice que habla del ministerio y apostolado del que Judas cayó por su transgresión para irse a su propio lugar, refiriéndose al Hades. Algunos ángeles ya están ahí. En Génesis encontramos y también en Judas 6 que Dios ya ha puesto bajo custodia a ciertos ángeles para su prisión hasta el día del juicio final. Y hay mucha gente que está o que va a estar en ese lugar. Aquellos que dicen que están más felices entre más lejos estén de Dios y de su pueblo. Desgraciadamente, una vez que lleguen a ese lugar, se van a dar cuenta de lo mucho que extrañan a Dios y a su pueblo una vez que estén en ese lugar. Y sentirán la angustia de saber el futuro que les depara, que les espera. Porque hay un sufrimiento mental en ese lugar. El sufrimiento mental consiste en saber que tú perdiste toda clase de oportunidades en tu vida y el remordimiento que conlleva saber que ya no hay forma de volver a recuperar esas oportunidades. Ahora, ¿cómo es el jardín? El jardín no es el palacio, como lo mencioné, pero estamos
en el jardín un paso más cerca de nuestra morada celestial. ¿En dónde está en el universo ese jardín? Bueno, no sabemos y en realidad es irrelevante, porque cuando no existe un cuerpo físico, estamos hablando de una condición de nuestra alma. Un espacio físico es irrelevante para un espíritu desencarnado, porque no necesitamos un lugar, sino hasta que recibamos nuestro cuerpo. Entonces sí podemos hablar de un infierno y de un cielo como lugares. Ahora, ¿cómo vamos a estar en ese lugar? ¿Cuál va a ser nuestra condición? ¿Vamos a estar dormidos? ¿Va a ser una especie de sueño del alma? ¿O vamos a estar conscientes plenamente y vamos a poder comunicarnos con otros y con Jesús? Bueno, aquí el Evangelio es muy claro. El Nuevo Testamento habla que hay aquellos que durmieron en la fe, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Pero cuando el Nuevo Testamento habla de aquellos que durmieron en la fe, habla acerca de su apariencia exterior física después de morir. Porque un espíritu, un alma, no tiene necesidad de dormir. El descanso es una necesidad física. La frase de dormir aplicada a los muertos es solamente que físicamente se ve como si estuvieran durmiendo. No se refiere al estado de su alma. Los adventistas del séptimo día y otros cultos, por el contrario, creen que una vez que muramos, vamos a permanecer inconscientes hasta el día del juicio final. Pero, sin embargo, Pablo habla de que Jesús murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y no creo que Pablo haya dicho eso si hubiera esperado estar juntamente con Él mientras Él está inconsciente. No lo hubiera dicho. No creo que hubiera dicho Pablo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero prefiero permanecer en la carne por causa de vosotros. No creo que Pablo hubiera dicho eso si su esperanza hubiera sido permanecer inconsciente con Cristo. El énfasis del Nuevo Testamento es que vamos a disfrutar de una comunión consciente con Cristo y con su pueblo después de morir. Vamos a conocer a Elías, vamos a conocer a Abraham, vamos a convivir con los apóstoles. El énfasis del Nuevo Testamento es que vamos a tener un estado consciente. Y ese es lo que Jesús nos comparte cuando habla de Lázaro y del hombre rico. Cuando Lázaro murió, se encontró sentado a la par de Abraham, se encontró conversando con ángeles que inmediatamente después de morir lo llevaron a ese paraíso, porque en ese paraíso vamos a estar con Cristo y con sus ángeles. Dios tiene ángeles esperando por ti inmediatamente después de que mueras, sirvientes reales de la casa de nuestro Padre que van a cuidar por todas tus necesidades, van a velar por ti en el instante en que mueras. La verdadera cuestión no es en dónde vamos a estar, sino con quién vamos a estar, es decir, con Cristo. Eso es lo importante. El tiempo va a seguir contando, pero va a parecer como un instante, porque estando con Cristo, el tiempo va a irse volando. Va a parecer como un instante desde el día que moriste hasta el día que Jesús vuelva por segunda vez a tomar control de los reinos de este mundo. Y al principio, bueno, recordemos que Pablo dijo, así vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también eh, que serle agradables al Señor, porque es necesario para todos los hombres que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Entonces, ese es el entendimiento básico de la doctrina cristiana del intervalo entre la vida y la muerte. Y en el siguiente video vamos a vamos a resolver algunas preguntas, tales como, ¿qué decide si voy al calabozo o voy al jardín? ¿Existe alguna esperanza de tener una segunda oportunidad?
¿Qué enseña la Biblia acerca del purgatorio? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro destino final? ¿Qué pasa si mis familiares no están? ¿Cómo voy a poder disfrutar del cielo si mis familiares van a estar en el infierno, no van a estar ahí? Y esa y otras preguntas las vamos a tomar en el siguiente video. Que el Señor los bendiga.